Buenas tardes, compañeros. Mi compañero Vázquez Tejada Jesús y su servidora les vamos a hablar sobre herencia autosómica dominante. El contenido a exponer van a ser las características del árbol genealógico autosómico dominante y como cuadro clínico vamos a hablar sobre acondroplasia, síndrome de Marfan, neurofibromatosis e hipercolesterolemia familiar. Ok, pues para iniciar vamos a conocer algunas definiciones de lo que es la herencia autosómica dominante. Esta como tal va a ser una afección de tipo genético, en la cual pues nuestro producto o el niño va a heredar una sola copia de un gen mutado o que va a estar cambiado. Esto, viniendo de uno de los padres, está determinado por genes localizados en los autosomas. Como ven, hay más definiciones en la parte inferior. Y en sí un autosoma va a ser cualquier cromosoma, a excepción de los cromosomas sexuales. Y como tal, pues se manifiesta por la acción de un solo miembro de un par de alelos, es decir, en el heterocigoto. Y el heterocigoto va a ser ese organismo o individuo diploide dotado en cada célula de 2 lotes o complementos cromosómicos. Entre las características generales de lo que vamos a ver, tenemos que el fenotipo va a aparecer en cada generación y siempre va a estar como afectado el 50% del hijo de un progenitor. Vamos a tener un alelo mutante que este se va a manifestar, que es en el que se va a manifestar el fenotipo. Y el afecto o progenitor afecto únicamente lo encontraremos en lo que son mutaciones no. Aquí tenemos un esquema de cómo es que se va a dar este tipo de herencia. Tenemos al padre afectado y una madre normal y vemos que en caso de que tengan 4 hijos, únicamente 2 van a ser los afectados. Aquí de lo que hablamos de únicamente el 50% y aquí lo vemos cuando es dominante, pues van a ser únicamente 2 porque 2 salen como recisivos. En este cuadro van a poder observar algunas características generales de lo que es la herencia autosómica dominante. Esta como tal se va a expresar en el heterocigoto. Como lo dijo mi compañera anteriormente, pues en promedio el 50% de los hijos o de los productos va a estar afectados. Va a haber una frecuencia igual en ambos sexos, o sea que puede afectar tanto a hombres como mujeres por igual. Va a tener un efecto en la edad paterna en las mutaciones de novo. Cuando nosotros nos referimos a mutaciones de novo, quiere decir que pues, es la primera enfermedad en la familia en aparecer, ¿de acuerdo? Va a tener obviamente una expresividad variable y un pedigrí vertical. Con pedigrí vertical, perdón, me quiero referir a que siempre en cada generación va a haber un afectado, tan siquiera un afectado por esta cuestión de que pues, son, esta probabilidad de 50% de ser o no afectado. Ahora, pasando un poquito con el árbol genealógico, en sí una definición muy fácil sería pues esta representación gráfica en la que muestra pues toda nuestra familia, nuestros antepasados y descendientes de cada uno de los individuos. Pues como les mencionaba antes, los rasgos autosómicos dominantes pues, van a aparecer pues, de igual frecuencia tanto en varones y mujeres. Les digo, va a haber este pedigrí vertical, como lo pueden observar en cada una de las generaciones, tan siquiera va a haber una persona afectada, ya sea hombre o mujer. Y resulta que también los individuos que en este caso no son afectados no pueden transmitir para nada el gen afectado hacia sus productos.
Bueno, ahora hablando propiamente de lo que es la herencia ligada al cromosoma X, vamos a tener que los rasgos dominantes ligados al cromosoma X no saltan de generaciones. Esto quiere decir que si mi abuelo era quien estaba infectado, mis papás no lo tuvieron, yo sí lo voy a tener. O sea, no, así no son las cosas. También tenemos que los varones afectados van a transmitir el rasgo a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos, pues porque está ligado precisamente al cromosoma X, y las mujeres afectadas, en caso de que sean heterocigotas, van a transmitir el rasgo a la mitad de sus hijos y a la mitad de sus hijas por la cuenta cromosómica. Ok, ya iniciando con un poco en cuanto pues, a los cuadros clínicos o las patologías, de primera instancia vamos a tener la acondroplasia. ¿Sí le das a la que sigue, por favor? Esta como tal va a ser una displasia esquelética, va a ser no letal y va a ser la más común. Va a tener una incidencia de pues, entre 1 de cada 10,000 personas o 1 entre cada 30,000 recién nacidos, y se va a manifestar por ciertas características que están viendo en la parte inferior derecha, que va a ser una talla desproporcionada, una hiperlordrosis, una braquidactilia, macrocefalia con una prominencia frontal, como lo están viendo en la imagen del paciente de la derecha, y una hipoplasia del tercio medio facial. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, como les digo, esta va a ser pues como tal una alteración ósea que va a ser igual de origen cromosómico. Se va a caracterizar por pues, los huesos largos van a estar acortados simétricamente, y la longitud de la columna vertebral de estos individuos va a ser va a ser anormal, lo cual pues, nos va a provocar un crecimiento inarmónico y desproporcionado del cuerpo como tal. En cuanto a etiología, pues la acondroplasia se debe a un cambio genético que en sí va a afectar a un gen que va a ser llamado el FGFR3 o el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3, que va a estar ubicado en el cromosoma 4, en el brazo corto, en la región 16 y en la banda 3, cuya alteración va a producir como tal una falta de crecimiento óseo. Si le das a la que sigue, el que sigue va a ser un pequeño esquema de cómo va a actuar lo que es este gen. Ahora sí que es la vía del FGFR3. Y si le das a la que sigue, todo esto que están viendo en la imagen va a estar, ¿cómo decirlo?, generalizado en el siguiente cuadro. Así pues de primera instancia vamos a tener una interacción de nuestro ligando con el receptor FGFR3, y esto nos va a provocar una reacción en cadena de las quinasas que va a ampliar pues, la señalización hasta el núcleo, provocándose una autofosforilación, ¿no?, de la proporción citoplasmática de nuestro receptor, y lo que va a provocar igual una fosforilación y una activación del RAG1, que pues todo esto se va a seguir fosforilando hasta a unas proteínas quinasas que se llaman MEC. Y finalmente se van a fosforilar al P32, que todo esto que estoy mencionando pues va a tener, digamos, repercusión en algunas señales bioquímicas, en la proliferación celular, al igual que su diferenciación, su regulación de transcripción de algunas proteínas. Y bueno, y por otro lado, pues vamos a tener una señalización de STAC1, que esta como tal va a llegar directamente al núcleo y va a producir lo que es una bajada de proliferación y una diferenciación de los condrocitos. Si le das a la que sigue, por favor. Miren, aquí vamos a tener la estructura como tal de este receptor. Podemos observar que va a tener un dominio extracelular en la parte izquierda y un dominio intracelular. También vamos a poder observar una transmembrana que está
representada con la letra TM, va a estar entre ambos espacios extracelulares, bueno, ambos, perdón, dominios extracelulares. También vamos a observar algunas quinasas, unos dominios de quinasa en los dominios intracelulares y también alguna que otra inmunoglobulina. Le das a la que sigue, por favor. Y ahora, como tal, en cuanto a este gen, el FGR3 está mutado, se van a conocer como tal en el 99% de los casos, dos afecciones, ¿no? Que van a conocer pues al mismo cambio de proteínas. El primero de ellos es es un cambio de una guanina a una citosina en el lugar 1138, que como estas van a ser va a ser una purina y una pirimida, pues va a ser de tipo de transversión, mientras que, híjole, aquí está mal. A ver, aquí está mal la diapositiva. El primero tiene que ser una guanina con una adenina, igual en el mismo lugar, en el 1138. Como estas son purinas, va a ser una transición, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas va a ser el intercambio entre guanina y adenina, y el otro va a ser un intercambio de guanina con citosina. Todo esto pues, nos va a dar como resultado la misma alteración, que va a ser un cambio de glicina a argina, ¿no? Este cambio de proteínas nos va a dar como resultado un fallo de osificación endocondral en la placa del cartílago del crecimiento. La osificación como tal es, digamos, un proceso en el desarrollo del sistema esquelético de los fetos y que concluye en la producción del cartílago óseo a partir de cierto cartílago que es el cartilaginoso, ¿de acuerdo? ¿Le das a la que sigue, por favor? En uno de los artículos consultados se observó, o bueno, más bien se hicieron ciertas pruebas y gracias a este cuadro podemos observar pues las representaciones, las mutaciones más representativas de este receptor, que en sí nos va a dar diferentes tipos de patologías. En sí, del lado izquierdo van a observar el tipo de mutación que es, al menos el que a nosotros nos interesa y el que es más común es el G380R, que como tal es lo mismo que les mencioné antes, ese cambio de glicina a argina, también se puede representar así. La región que va a salir afectada va a ser la transmembrana y nos va a dar como consecuencia esta acondroplasia, ¿no? Al menos principalmente. Pero no hay que cerrarnos a la idea de que solo va a ser esta afección, ¿no? Puede haber miles de otras, como lo están viendo en este cuadro, y nos pueden dar otras patologías como hipocondroplasia o incluso una displasia tanatofórica, que como tal también es una displasia esquelética. Pasa la que sigue, por favor. Ok, en cuanto al diagnóstico clínico que nosotros vamos a hacer para identificar o para diagnosticar a una persona con acondroplasia, se ha mencionado en distintas bibliografías que se van a disponer de criterios clínicos y radiológicos para hacer este diagnóstico correcto. En cuanto a los criterios clínicos, vamos a tener que pues, va a ser esta persona de proporción, de una talla desproporcionada, una talla muy, muy baja que va a tener miembros muy, muy cortos a predominio del segmento proximal, que también va a poder ser llamado enanismo rizomélico, pero como tal enanismo ya no se ocupa como tal, así que se cambia a una persona de talla desproporcionada. También vamos a tener esta macrocefalia, que es, digamos, esta prominencia que están observando en su imagen de la derecha. En la parte superior del hueso frontal, ¿de acuerdo? También estos pacientes pueden llegar a tener pues, dientes mal alineados o un apiñamiento, por lo mismo que no está
no existió este crecimiento óseo que se debería. También voy a presentar algunos problemas nasales como puente nasal deprimido, lo cual nos puede provocar incluso hasta apnea del sueño. También podemos observar una hiperlordrosis a partir del año de vida. También esto pues, va de la mano con los criterios radiológicos. Y por último podemos observar que nuestro paciente va a tener pues dedos cortos, que va a ser braquidactilia, y se le denominan también como manos de tridente, como tal. A veces incluso sus dedos no están bien desarrollados, por lo que puede, y es por eso que puede tomar la forma de un tridente. ¿Se le hace la que sigue? Y en cuanto al diagnóstico, bueno, a los diagnósticos radiológicos, se va a repetir esta prominencia del hueso frontal, que están viendo en la parte, bueno, en la radiografía inferior de la izquierda. Va a haber también disminución progresiva en sentido descendente de pues, esta distancia interpeduncular desde la zona dorsal hasta la lumbar. Esto ya es problema como tal de lordrosis, podría ser. También un acortamiento de los huesos largos. Los huesos igual ilíacos van a estar cortos y cuadrados, que incluso se pueden denominar como oreja de elefante. Y también van a haber ensanchamiento metafisiario. Otra cosa que vamos a poder observar es, digamos, en los huesos fémures, que están viendo en la parte superior izquierda, que tienen esta forma de V invertida en la epífisis como tal. E igual esa separación entre la rótula, o sea, donde debería ir la rótula, donde está el fémur y están unidos el peroné. También va a haber como que un espacio muy marcado. En la siguiente diapositiva les voy a presentar también otras radiografías. Aquí es una comparación entre un niño de 6 meses de edad, si no mal recuerdo, de su lado derecho, y una persona con acondroplasia. Aquí lo más importante que se puede observar es que los huesos metacarpianos pues están un poquito más pequeños, al igual que las falanges. Las falanges igual están muy pequeñas y aparte están un poco más gruesas que deberían estar. ¿De acuerdo? Le das a la que sigue, por favor. En esta, pues va a ser una resonancia magnética cráneo-cervical en un corte sagital, y pues vamos a poder observar pues una compresión medular en donde va el agujero magno y donde pasa la médula espinal, como está señalado ahí en la flecha blanca, y se ve cómo está, digamos, ejerciendo presión, y también nos puede provocar problemas neurológicos. Es una de las complicaciones que se puede observar en esta patología. Del lado derecho estamos viendo los huesos del brazo, los huesos del húmero, y en sí pues también se puede observar ese acortamiento rizomélico, ¿no? En estos pacientes. Da la que sigue, por favor. Ya la última es una radiografía a nivel lumbar, que va a mostrar como ese estrechamiento de esa distancia interpedicular, en pacientes que tienen diagnóstico de acondroplasia, precisamente. ¿Es la que sigue? En cuanto a complicaciones, sí vamos a tener demasiadas, que van pues desde las cognitivas, psicológicas, y ya entrando, digamos, un poquito a aparatos y sistemas. En cuanto a complicaciones neurológicas, vamos a tener esa compresión cervicomedular, que pudimos, que les pude mostrar en diapositivas anteriores de la resonancia magnética en el corte sagital, en el cual pues se ejercía esa presión en la médula espinal. También estos pacientes pueden tener hidrocefalia. En cuanto pues, a alteraciones respiratorias por estas, digamos, afecciones a nivel nasal, pueden tener pues, alteraciones obstructivas. Como les decía, también pueden presentar apnea del sueño o incluso hasta muerte súbita en edades muy tempranas, o también alteraciones restrictivas.
En la auditiva siempre, bueno, casi siempre se va a tener una otitis media, una hipoacusia, que como tal es una pérdida parcial de cómo se escucha, bueno, cómo escuchan nuestros pacientes, y esto pues, puede ser arreglado con audífonos precisamente o con aparatos especiales. También pueden presentarse como tal, no va a ser auditiva, esto más del habla, que va a tener un pequeño retraso, pero que se puede manejar sin ningún problema con rehabilitación, ¿no? En cuanto a las ortopédicas, les digo, bueno, como les mencioné, perdón, vamos a tener pues alteraciones de la columna vertebral, que va a estar esta lordrosis. También podemos observar, bueno, se podría observar estenosis del canal lumbar o algunas deformaciones en las extremidades superiores. Y bueno, creo que de aquí podría ser todo en cuanto a complicaciones. Seguimos con la que sigue, por favor. La que sigue pues va a ser el tratamiento o el manejo que se le debe de dar. Como tal, va a ser multidisciplinario. Va a estar enfocado pues en distintas complicaciones que presente nuestro paciente. Y también se tiene que orientar a los padres, porque también puede existir este riesgo de muerte súbita por las complicaciones respiratorias que les mencioné. El control del peso, también de los dientes, de otitis, de la hipoacusia, pueden mejorar, pues, evidentemente la calidad de vida exponencialmente, pero se tiene que llevar con su respectivo especialista para que se pueda atender de una manera correcta. Gracias a la que sigue. Ok, se puede usar también hormona de crecimiento, bueno, la somatotropina, pero como tal no se recomienda mucho, porque ha sido muy cuestionado, ¿no? Se supone que se puede hacer en respuesta, pero va a ser durante los primeros 6 años de vida. También puede haber procedimientos quirúrgicos, pero pues estos son muy controversiales ya que son muy invasivos. Por último, en cuanto a la calidad de vida, pues sí va a reducir. A lo mejor no tanto, pero sí va a tener, bueno, estos pacientes van a tener una mortalidad más baja que el promedio, que las personas promedio. ¿Ya es la que sigue? Ok, continuando con estas patologías, vamos a entrar con síndrome de Marfan. Si le das a la que sigue, por favor. Igual vamos a empezar con su definición. Como tal va a ser pues un trastorno. El trastorno del tejido conectivo va a ser igual a autosómica dominante, por supuesto. Y va a ser causada por pues variantes en el gen FBN1, o también puede ser llamado fibril, ¿no? Que como tal pues crea la fibrila. En esta, pues los pacientes van a presentar una excesiva longitud de extremidades y dedos, y van a presentar también anormalidades de sistemas cardiovasculares, esqueléticos y también a un nivel ocular. Si le das a la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su incidencia, pues tiene una incidencia estimada de pues, uno de cada 5,000 a 10,000 recién nacidos, así que se va a clasificar como pues, una enfermedad rara. Más del 25% de los casos pues se debe a eventos de novo, que les mencionaba que esto de novo es digamos la primera enfermedad en la familia que aparece. Retomando lo anterior, es causado por las mutaciones en el gen de fibrilina 1, el gen FGN1. Esta pues se localiza como tal en la matriz extracelular y está glicosilada. Este gen va a estar localizado en el cromosoma 15 del brazo largo, en la región 21.
bueno, repitiendo de nuevo lo anterior, va a estar bueno, el gen fibrilin 1 va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma 15 y pues es factible y va a detectar la mayoría de estas mutaciones. También va a estar un segundo gen de fibrilina en el cromosoma 5 y pues como tal va a tener como que un 80% de homología con la fibrilina 1. Y pues todo esto nos va a causar lo que es aracnodactilia, que son pues las falanges las vamos a tener muy, muy, muy grandes. Ectopialentis, que es una afección a nivel ocular. Y también podemos tener bueno, nuestro paciente puede presentar un aneurisma aórtico familiar. Le das a la que sigue, por favor. En cuanto a la fibrilina, tenemos la tipo 1 y la tipo 2. En sí, esta pues va a tener esa función de apoyo estructural en tejido conectivo elástico y no elástico en todo el cuerpo. También pues es el mayor componente de estas microfibras, que como tal constituyen a un armazón sobre el cual pues, se deposita la elastina, ¿no? Y en cuanto a la fibrilina 2, se piensa que también juega un papel muy importante, pero en la temprana, elastogénesis, que va a ser ese proceso pues de formación de fibras elásticas. También es por eso que nosotros podemos observar que pues, una persona con síndrome de Marfan pues, puede estirar exageradamente su piel, precisamente porque la afección está en este tejido conectivo elástico. Del lado derecho, pues están viendo digamos, la estructura de lo que es la fibrilina 1, ¿no? Que vamos a tener pues desde dominios híbridos hasta ciertas regiones terminales, que también, bueno, pueden ser la región N-terminal o la región C-terminal. La región N-terminal del lado izquierdo y la C-terminal del lado derecho. Y también vamos a tener pues regiones ricas, ricas en prolina, precisamente. Le das a la que sigue, por favor. Ok. Aquí pues estamos observando el gen como tal, fibrilin 1. El gen FBN1 se va a caracterizar por tener varias secuencias ricas en cisteína, que están viendo del lado inferior izquierdo en parte en color rojo, perdón. Y también van a ser homólogas al factor de crecimiento epidérmico. Vamos a tener 47 exones que van a codificar un dominio completo de este factor de crecimiento, y 43 de estos van a incluir lo que es la secuencia consenso para la unión al calcio, que están viendo en casi todo el gen, ¿no? Que es de color azul. Si le das a la que sigue, por favor. Ok, este es un estudio como tal en ratones en los cuales se les provocaba pues ciertas mutaciones, que ya sea pues de lesiones o inserciones de pares de bases, pero si pueden observar casi siempre la afección que nos provocaba era síndrome de Marfan, ¿no? También podremos podemos destacar que también vamos a tener afecciones a nivel de piel, sí, a niveles de piel, pero precisamente en este cuadro las que más se presentan son los síndromes de Marfan precisamente, ya sea una de lesión o una inserción de pares de bases. Ya se la que sigue, por favor. Ok, miren, en cuanto a su diagnóstico, va a estar, digamos, un poco complicado en lo que es niños y adolescentes, y en ciertos casos atípicos, ¿no? Porque no pueden suceder bueno, no suceden de la misma forma, ¿no?
En adultos, por lo general, pues se encuentran muy presentes estas características de la talla muy alta, la aracnodactilia. Y bueno, pues aquí tenemos imágenes de dos famosos que justamente uno de ellos tiene síndrome de Marfan y uno de ellos tuvo síndrome de Marfan, ¿no? El del lado izquierdo va a ser el nadador olímpico Michael Phelps, que creo que todos lo conocen pues por ganar muchas medallas de oro. Y en cuanto del lado derecho, él es un violinista italiano, se llamó Niccolo Pagani. En sí tiene pues canciones muy famosas, que una de ellas se le denominó la Sonata del Diablo. Y justamente pues la gente lo relacionaba que venía pues del infierno, o sea, venía de cosas que no eran de este mundo, pero pues en sí lo utilizaba a favor para pues, crear digamos, para que pegara en la sociedad y tuviera mayor fama. Así que pues esta persona pues estuvo muy adelantada a su época en ese tiempo. Le das a la que sigue. Continuando un poquito con el diagnóstico, vamos a tener una tabla. Bueno, sí, o sea, tablas que van a estar divididas en criterios mayores y criterios menores, que va a ser llamada el sistema de Grant, que lo va a dividir en sistemas como tal, ya sea sistema esquelético, que nuestro paciente puede tener pectum excavatum o pectum carinatum, que es digamos un pecho hacia adentro o hacia afuera, vaya la redundancia. También podemos tener esta escoliosis, que son problemas a nivel vertebral, perdón. También algunas pues, afecciones en otros sistemas, como el ocular, que tiene que se puede, mencionar la ectopia lentis. En cuanto también al sistema pues, cardiovascular, se puede tener una dilatación de la aorta ascendente o también una disección de la aorta ascendente, al igual que aneurismas. En cuanto a criterios menores, pues vamos a también tener digamos, problemas al sistema pulmonar, como lo son un neumotórax o incluso hasta nivel de piel, que son las estrías, que como tal pues son importantes bueno, no están asociadas a variaciones importantes de peso, ¿no? Y bueno, creo que también se repiten algunos criterios, al menos en el sistema esquelético, como el pectum excavatum, excepto que la diferencia es que en uno se va a requerir cirugía y en otro no, precisamente. Le das a la que sigue, por favor. Ok, en cuanto a las complicaciones que pueden tener nuestros pacientes, van desde una regurgitación aórtica, que pues va a ser esa incapacidad de la válvula aórtica para que se cierre bien y para que fluya pues la sangre dentro del ventrículo izquierdo. Podemos tener una ruptura aórtica, que esa sí requeriría cirugía como tal. También ciertos aneurismas, como los también de la parte inferior izquierda, aunque creo que ese como tal es un prolapso, si no mal me equivoco. A lo mejor creo que sí es mi error, creo que sí es un prolapso de la válvula mitral. Vamos a tener pues problemas a niveles cardíacos, como lo son la insuficiencia cardíaca, o incluso un agrandamiento de la base de la aorta de estos pacientes. Como les decía también, pues a nivel vertebral, pues se puede tener una escoliosis o incluso pues problemas de visión, como lo son la ectopia lentis, ¿no? Que es esa pues, posición anormal del cristalino en el interior del ojo. Le das a la que sigue, por favor. Ok, regrésale. Vamos a hablar un poquito del pronóstico. Como tal, pues hoy en día,
pues una persona con síndrome de Marfan pues tiene casi la misma esperanza de vida que las personas que no padecen este tipo de enfermedad. A lo mejor la razón de este aumento de esperanza se deriva de esta prevención de la rotura aórtica, que era lo que pues provocaba la muerte de estos pacientes precisamente. Ahora sí le hace la que sigue. Continuando un poquito ya con lo que es el manejo de esta enfermedad. Cabe aclarar que estos no tienen, digamos, una solución, no tienen una cura, solo se manejan, se tratan. Y bueno, como tal, pues el tratamiento también va a ser multidisciplinario. Vamos a tener estas revisiones oftalmológicas por esta ectopia lentis que puede padecer nuestro paciente. También pues deberíamos ir al ortopedista para revisar estas cuestiones óseas. En cuanto a pues, las intervenciones quirúrgicas, se podría intervenir cuando un paciente tiene una escoliosis, pero que excede más de 45 grados. Como están viendo del lado derecho, es una radiografía en el cual se puede observar como que se puede observar esa escoliosis, pero es de 102 grados, ¿no? Una escoliosis ya, pues, una escoliosis operable, perdón, ya sería, digamos, que extienda mayor de los 45 grados, ¿no? En cuanto pues, al cuidado cardiovascular, se va a incluir pues, electrocardiogramas. Aquí se pone anuales, pero pues también hay que ser un poco más, ¿cómo decirlo? Frecuentes, por lo mismo que puede causar, por las complicaciones que se mencionaron antes. También el paciente se puede tomar beta bloqueadores, todo esto para evitar esta ruptura aórtica y para disminuir el flujo de sangre. Cabe aclarar que mientras más van creciendo los pacientes, las dosis van a tener que ser un poco más fuertes para que tengan el efecto deseado. ¿Le hace la que sí? Y ok. Y creo que por último, pues estos manejos, lo que va a hacer va a consistir en evitar o como tal reparar ciertas anomalías, ¿no? Que presenten complicaciones. Como les mencionaba antes, únicamente se tendría que hacer esa intervención quirúrgica. Si en dado caso se requiere una reparación de aorta o de las válvulas. Las personas con síndrome de Marfan sí sufren como que esa anomalía en lo que es aorta, como lo pueden ver en la parte superior derecha. Y en cuanto para tratar la escoliosis, esta sería a temprana edad y que no fuera operable todavía. Se suele utilizar un corse durante pues, el tiempo que sea posible. El corse pues es el aparato que están viendo en la parte inferior derecha, en el cual pues lo que busca es que se mantenga esa la forma de la columna vertebral para que no se siga moviendo y no siga aumentando de grados hasta llegar a la operación de la escoliosis. ¿Le hace la que sigue? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la neurofibromatosis y vamos a tener que existen varios tipos, pero yo les voy a hablar únicamente de la tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. Bueno, esta va a ser una enfermedad autosómica dominante que va a tener la segunda tasa más alta de mutación genética, ya que como sabemos la primera es la acondroplasia y entre las características tenemos que afecta a una de cada 3,000 personas y se manifiesta clínicamente en la niñez y en la adolescencia, pero pues se puede presentar en
incluso en la adultez. Y bueno, aquí tenemos que como es una enfermedad autosómica dominante, pues va a tener el 50% de posibilidades en cada hijo de cada generación. Entre las generalidades del gen vamos a tener que está localizado en el cromosoma 17 locus Q11.2 y debe estar caracterizado y secuenciado desde 1990, por lo que sabemos que es un gen largo de 350 kilobases de ADN contenido en 60 exones y va a codificar para una proteína llamada neurofibromina. También va a actuar como regulador negativo del oncogen RAS y va a constar de 2.818 aminoácidos. Bueno, este gen lo vamos a encontrar en la vía de RAS-MAPK, que es la vía de las proteínas sinasas activadas por mitógeno y va a estar formada por genes que se localizan en un cromosoma distinto, como podemos ver en la imagen, pero se encargan en conjunto de procesos importantes como sería la proliferación, diferenciación, supervivencia y muerte celular. Con esto pues podemos imaginar que una alteración nos ocasionaría cáncer o en su caso tumores. Entonces tenemos que cuando se ve afectada, vemos que aquí tenemos el gen y cuando las mutaciones en la línea somática bueno, entonces tenemos que al existir una mutación de este gen, lo que vamos a tener es la pérdida de la función y este gen pues se encarga de inhibir las proteínas de esta vía. Entonces, al no tener un control, pues va a haber una gran proliferación o una proliferación descontrolada de las células y así es como pues se van a generar los tumores y en otras ocasiones el cáncer. Aquí lo tenemos. La función de la neurofibromina es de inactivar la GTP-RAS porque la va a convertir en GDP-RAS y pues así va a servir como regulación, pero pues si no tenemos la neurofibromina en forma activa, pues favorece la sobreproliferación de las células. Entonces, tenemos que los efectos de esta mutación van a ser tumores, tanto benignos como malignos, en tejido derivado de la cresta neural. Y también vamos a tener niveles elevados de RAS-GTP. Esto va a ser en los tumores de los nervios periféricos en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Y pues aquí hay una imagen de lo que es el oncogen RAS, lo que sería inactivo y activo y cómo va a funcionar esta mutación. Entonces, hablando un poquito más a detalle del síndrome de predisposición al cáncer, tenemos que cuando una mujer está embarazada tienen un riesgo levemente mayor de desarrollar cáncer de mama a que cuando tienes menos de 50 años, por ejemplo. Y a ver, entonces tenemos que en el embarazo va a haber un aumento rápido de la cantidad y el tamaño de los neurofibromas y en el caso del cáncer de mama va a haber un riesgo levemente mayor del desarrollo cuando se tiene menos de 50 años. Cuando se pasa esta edad va a ser la misma probabilidad que una persona que no tenga neurofibromatosis. Y esto que les coloqué como GIST van a ser los tumores del estroma gastrointestinal y estos se van a encontrar en menos del 5% y expresa un receptor de membrana con actividad tirosinasa anormal, que pues como sabemos la vía del RAS-MAPK va a ser de proteínas sinasas. Entonces, van a ser al menos del 5%, pues porque son de la vía
que se encuentra activada por nitrógeno. Bueno, entonces hablando ahora del cuadro clínico, vamos a tener que va a encontrarse con manchas cutáneas sin relieve de color marrón claro, que pues todos lo conocen como manchas color café con leche. Vamos a tener pecas en la zona de las axilas y la ingle, pequeños bultos en el iris del ojo, que estos se conocen como nódulos de Lynch. Van a haber bultos suaves del tamaño de guisantes sobre la piel o debajo de estas. Y vamos a tener también deformidades óseas, tumor en el nervio óptico, que se va a conocer como glioma óptico. Vamos a tener impedimentos para el aprendizaje, o bueno, el niño desarrollaría estos problemas. Y también vamos a tener un tamaño de la cabeza superior al promedio y va a tener una baja estatura. Esto va a ser como consecuencia de que encontramos al gen o sea, el gen se expresa en lo que es el cerebro, el cordón espinal y el sistema nervioso periférico. Es por eso que vamos a tener esto como cuadro clínico. Entonces, por edades, vamos a tener de 0 a 2 años vamos a tener las manchas café con leche, vamos a tener displasias óseas o pseudoartrosis, neurofibromas, plexiformes, nevus anemicus, fenotipo rasopatia y xantogranuloma juvenil. De 2 a 6 años podemos encontrar el glioma de vía óptica, félides, retraso del lenguaje y autismo. De 6 a 12 años podemos encontrar escoliosis, glioma cerebral, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y dificultades escolares. De 12 años a lo que sería adultos jóvenes vamos a encontrar neurofibromas superficiales, neurofibromas paraespinales y lo que son nódulos de Lynch. Y finalmente en adultos podemos encontrar neurofibromas paraespinales, glioma espinal, transformación maligna de fibromas y cáncer. Esto en consecuencia de que durante su juventud o niñez debió de haber presentado alguno de lo que se muestra en el cuadro clínico de acuerdo a la edad y pues no fue tratado. Es por eso que se puede llegar a transformar en cáncer porque no se tuvo un tratamiento. Los criterios diagnósticos van a ser 6 o más manchas color café con leche mayores a 5 milímetros en pacientes prepuberales y mayores a 15 milímetros en pacientes postpuberales. Esto como consecuencia de que pues no porque veamos a un paciente que tiene 2 o 3 manchas ya lo vamos a diagnosticar con neurofibromatosis. No, esto es incorrecto. Tienen que ser 6 o más manchas y aparte tener 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. El signo de Crowe, que van a ser efelides axilares o inguinales, un glioma de nervio óptico, 2 o más nódulos de Lynch, lesiones óseas típicas, lo que sería displasia del esfenoide o adelgazamiento cortical de huesos largos con o sin pseudoartrosis y puede ser antecedentes de neurofibromatosis tipo 1 en padres o hermanos. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios diagnósticos, si 2 o más de estos criterios son encontrados en un individuo, se le debe realizar el diagnóstico de neurofibromatosis. Es por esto que también tenemos diagnósticos diferenciales que principalmente son los que pues tienen manifestaciones similares como serían las manchas café con leche. Entre otros tipos tenemos el síndrome de Lewis, que es una mutación del gen SPRED1 que implica la pérdida de función de una de las proteínas implicadas en la vía patogénica del RAS, que es la misma de la neurofibromina. El síndrome de McCune-Albright, que va a ser una mutación del gen GNAS1 que contiene instrucciones para fabricar la proteína G que estimula la actividad de adenilatoxiclasa. Lo coloqué en diagnóstico diferencial porque, como sabemos, esta vía participa también en la fabricación de proteína G. Entonces,
por eso. Y luego tenemos el síndrome de Noonan con lentiginosis, que este se va a deber a mutaciones en el gen PTPN11 que codifica el no receptor protein tirosin fosfatasa, y pues como es tirosin, perdón, también por eso lo coloqué. Y bueno, en el tratamiento actualmente no tenemos un tratamiento específico, pero pues de acuerdo a las manifestaciones que se pueden presentar, como ya se habían visto en el cuadro clínico, pues se puede contactar con los especialistas, ya sea cardiovascular, ocular o neurológico, para tratar las problemáticas, recordando que también la atención psicológica es importante en caso de que sea un infante que tiene problemas de lenguaje o estas situaciones. También pues la intervención quirúrgica está aplicada para las lesiones fibromatosas, y en caso de que exista prurito en las mismas, pues se utilizan antihistamínicos. Bueno, terminando con las alteraciones de las que hablaremos, tenemos la hipercolesterolemia familiar. Esta va a ser una enfermedad hereditaria autosómica dominante, igual que las anteriores, y puede tener puede ser causada por diferentes situaciones, como puede ser el déficit del gen del receptor LDL que se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 19, lo que es el déficit del gen de la ApoB100 en el cromosoma 2, y puede ser también por defectos en PCSK9, que va a ser por un exceso de esta, y va a afectar, un caso por cada 500 habitantes. Entonces, hablando propiamente de su fisiopatología, nos vamos a centrar en la alteración de el receptor LDL. Entonces, lo que vamos a tener es que las mutaciones homocigotas o heterocigotas de este gen lo que van a provocar es la disminución de la eficacia de la lipoproteína de densidad intermedia y de la endocitosis de LDL. Por tanto, tenemos que aquí tenemos el receptor. Entonces, una mutación de esto lo que nos va a provocar es que, como no se puede conectar correctamente y no se puede hacer pues la función del endosoma, lisosoma y posteriormente aparato de Golgi y demás, lo que nos va a provocar es una acumulación de LDL plasmático. Esto va a incrementar la producción de LDL a partir de lipoproteínas de densidad intermedia, y va a disminuir la eliminación hepática de LDL, puesto que pues, no se puede eliminar algo que no sea excretado. Entonces, tenemos que los valores elevados de LDL plasmáticos van a causar aterosclerosis al aumentar la eliminación de LDL a través de las vías independientes a este receptor, como sería la endocitosis de LDL oxidado mediante macrófagos e histiocitos. Entonces, aquí es lo que les muestro, lo que pasaría dentro del endosoma, lisosoma y aparato de Golgi, que básicamente lo que nos va a provocar la mutación es que haya un exceso de LDL en esta zona. Entonces, aquí está paso a paso lo que pasa. Por si no me entendieron muy bien o no entendieron el esquema, aquí está lo que somos. Entonces, ahora pasaríamos a lo que es el diagnóstico de esta patología. Lo primero que debemos de tener en cuenta son los niveles plasmáticos de este LDL, también los signos clínicos, la historia familiar de enfermedad coronaria prematura o de niveles altos de LDL.
y también la presencia de otras causas de esta elevación, porque pues, no necesariamente es hipercolesterolemia, y pues claro, el estudio genético para saber si existe la alteración en el gen del receptor de LDL. Entonces aquí vamos a tener los criterios diagnósticos de Simon Brown para la hipercolesterolemia. Tenemos que en niños y adolescentes menores de 18 años que presenten un colesterol total mayor a 260 miligramos sobre decilitro y un colesterol LDL mayor a 155 miligramos sobre decilitro. Y adultos, obviamente hablamos de mayores a 18 años, que presenten un colesterol total mayor a 290 miligramos sobre decilitro y un colesterol LDL mayor a 190 miligramos sobre decilitro. Entonces, esto es en caso de que no tengan historial de la patología. En caso de que lo tengan, debe de tener un colesterol total mayor a 290 miligramos sobre decilitro o un colesterol LDL mayor a 190 miligramos sobre decilitro en familiares de primer o segundo grado. Es posible porque todavía faltan otras pruebas, como puede ser pues la definitiva, que es encontrar la mutación del gen. Entonces, en caso de que el paciente tenga historial de enfermedad coronaria en personas menores a 60 años, vamos a tener que sea, en personas menores de 60 años o que sean de primer grado o en menores de 50 años que sean familiares de segundo grado. Esto puede ser una probable hipercolesterolemia familiar. Y lo que les comentaba, en caso de que al hacer el estudio genético resulte positivo la mutación del gen, pues podemos confirmar que el paciente tiene hipercolesterolemia familiar. De igual forma, aquí les coloqué un cuadro comparativo de lo que es la hipercolesterolemia familiar heterocigota y la homocigota. Tenemos que es mucho más frecuente la heterocigota que la homocigota y el riesgo de enfermedad cardiovascular va a ser de 10 a 90 veces superior al de población general según la edad en lo que es la heterocigota y en caso de la homocigota no puede ser calculable por ser extremadamente elevado. La edad de la enfermedad cardiovascular va a ser de la tercera a la cuarta década, mientras que en la homocigota va a ser de la primera a la segunda década. Los antecedentes familiares vamos a tener que es un progenitor con hipercolesterolemia, mientras que en la homocigota vamos a tener dos progenitores con la misma. El colesterol total debe estar arriba o debe ser superior a 300 miligramos sobre decilitro, mientras que en la homocigota va a ser de 600 a 1000 miligramos sobre decilitro. Y el colesterol LDL va a ser mayor a 185 miligramos sobre decilitro y en caso de la homocigota mayor a 400 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos deben estar dentro de los límites normales en ambos casos. Los síntomas es que asintomática en infancia y adolescencia y aterosclerosis subclínica en el caso de la heterocigota, que como ya habíamos visto, la enfermedad cardiovascular se presentaría de tercera a cuarta década. Por eso sería asintomática en infancia y adolescencia. Mientras que en la homocigota encontraríamos xantomas tuberculosos, arco corneal, enfermedad cardiovascular prematura desde la infancia. Ahora el diagnóstico, como ya les había mencionado, sería un análisis de sangre precoz, pero el diagnóstico genético que va a hacer en el análisis del DNA del gen, pues va a establecer que es definitivo, puesto que sabemos que tiene el gen, ¿no? Y una vez que se haya diagnosticado a un miembro de la familia, el análisis de DNA puede ayudar a identificar a él o a los pacientes afectados.
porque puede que únicamente no vaya a consulta, pero al salir positivo el diagnóstico genético, pues encontramos que era más de miembro de la familia quien lo padecía. Y bueno, aquí encontramos un diagnóstico diferencial entre lo que sería la hipercolesterolemia familiar y la hipercolesterolemia familiar combinada. Vemos que su prevalencia, bueno, ya habíamos mencionado el de la hipercolesterolemia familiar, y en el caso de la combinada es que va a ser de 1 a 2 personas en 100 habitantes. Van a ser del mismo tipo de herencia autosómica dominante, y aquí es lo que cambia, ya que los genes afectados van a ser diferentes en la combinada, como son la USF1, LPL, APOA1, C3 y el resto, y lo vamos a tener por anormalidad multigénica. Edad de manifestación va a ser desde el nacimiento en la hipercolesterolemia familiar, y en la combinada va a ser generalmente antes de los 10 años. El fenotipo va a ser 2A en la hipercolesterolemia familiar, y en la combinada puede ser variable. Los niveles de colesterol total van a estar elevados de 300 miligramos sobre decilitro en la hipercolesterolemia familiar, mientras que en la combinada va a ser superior a 240 miligramos sobre decilitro. Los niveles de triglicéridos se encuentran generalmente normales, al igual que el colesterol HDL en la hipercolesterolemia familiar, mientras que en la combinada lo vamos a encontrar en los triglicéridos generalmente superiores a 150 miligramos sobre decilitro, y el colesterol HDL va a estar normal o bajo. La enfermedad cardiovascular se puede presentar de 30 a 55 años en la hipercolesterolemia familiar, mientras que en la combinada puede ser de los 45 a los 55 años. Los xantomas van a ser frecuentes en menos del 30% de la hipercolesterolemia familiar, mientras que en la combinada van a ser ausentes. El arco corneal va a ser frecuente en la hipercolesterolemia familiar, mientras que en la combinada va a ser poco frecuente. Y la asociación con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 va a ser poco frecuente en la hipercolesterolemia familiar, pero va a ser frecuente en la combinada. Bueno, ahora aquí hablando del tratamiento, vamos a tener que existen algoritmos terapéuticos en adultos y en niños con hipercolesterolemia familiar, que vamos a tener que el colesterol LDL va a ser transportado por las proteínas de baja densidad, y vamos a tener que FRCV va a ser factores de riesgo cardiovascular. Entonces aquí tenemos el objetivo en el colesterol LDL. Vamos a ver que sea inferior a 70 miligramos sobre decilitro si el riesgo cardiovascular es muy alto, menor a 100 miligramos sobre decilitro si el riesgo cardiovascular es alto, y de 130, menor a 130 miligramos sobre decilitro si el riesgo cardiovascular es moderado, y una reducción del 50% en el colesterol LDL si no se consigue el objetivo primario. Entonces tenemos que debemos comenzar con medidas dietéticas y estatinas potentes a dosis altas. Entonces tenemos que en caso de que exista otro factor de riesgo cardiovascular, pues se le tiene que dar su tratamiento específico. Y en caso de que el paciente sea o tenga intolerancia a las estatinas, podemos utilizar ezetimiba y o resinas, y se tiene que valorar dosis baja de otra estatina en días alternos y o titulación progresiva. Y luego tenemos consecución objetivo. En caso de que sea que no, debemos añadir ezetimiba, y en caso de que sí, pues únicamente se continúa con el tratamiento, y en caso de que tampoco funcione, pues también se van a utilizar resinas. Y para el tratamiento en adolescentes y niños tenemos lo mismo, colesterol transportado por lipoproteínas de baja
y factor de riesgo cardiovascular. Entonces, el objetivo va a ser que en el colesterol LDL sea menor a 130 miligramos sobre decilitro, y también es opcional que sea menor a 160 miligramos sobre decilitro sin otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí tenemos que si es menor a 6 años, lo podemos manejar bien con medidas dietéticas. Si es mayor a 6 años, vamos a tener que aplicar las medidas dietéticas, esteroles, estanoles vegetales y valorar resinas. Y en caso de que sea mayor a 10 años en varones o que sea mayor a la menarquía en las mujeres, podemos aplicar medidas dietéticas, esteroles, estanoles vegetales y sería estatinas a dosis de inicio, luego resinas, ezetimiba o un tratamiento combinado. Y en caso de que se identifique de igual forma como en los adultos otro factor de riesgo cardiovascular, pues se va a buscar el tratamiento específico del mismo. De igual forma, aquí les coloqué una tabla en la que vemos los fármacos, lo que sería el grupo, el nombre así como tal de los fármacos, el mecanismo de acción, el efecto y las reacciones adversas que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es en el caso de que nuestro paciente, por ejemplo, que tenía intolerancia a las estatinas, pues podemos intentar con resinas o con inhibidores de la absorción del colesterol, entre otras situaciones, lo que nosotros consideremos que le va a funcionar mejor. Así como los inhibidores de la PCSK9, entre otras. Y bueno, ya pasaríamos con lo que son las preguntas. Es una característica de la herencia autosómica dominante. 25% de los hijos está afectado, expresividad familiar constante o pedigrí horizontal o pedigrí vertical. Piénsenlo un momento. Listo. Muy bien a los que dijeron B. Jesús, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Claro. Es una de las características de la achondroplasia. Macrocefalia con prominencia frontal, dificultad para orinar, aracnodactilia o linfangiomas. Entonces, piénselo. Ok, dale. Y la respuesta es la macrocefalia con prominencia frontal. Ok, la siguiente pregunta es cromosoma que al tener una mutación provoca el síndrome de Marfan. ¿Es el cromosoma 17, el 4, el 15 o el 14? Piénselo. Ok, dale la que sigue. Y va a ser el cromosoma 15 y en su brazo largo. Dale la que sigue. ¿Me ayudas con esto, Perla? Claro. Entonces, es la vía que se ve afectada en la neurofibromatosis tipo 1. Está bien fácil. Piensen. Aquí vamos. Sí, la C. Muy bien. C de Sebas, recuerden. Vamos con la siguiente. Menciona un síndrome del diagnóstico diferencial de neurofibromatosis tipo 1. Tenemos el síndrome de Noonan, el síndrome de Cushing, el síndrome de Lewis y el síndrome de Proteus. Está fácil. También, como todas. Piénsenlo.
Y así vamos. Muy bien, también sé. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Aquí están las referencias. Igual si tienen alguna duda, no duden en contactarse con Jesús o conmigo. Y si gustan decirme o decirnos cuántas respuestas le atinaron para ver quién se gana. Jesús.